Intermedio, el territorio del Marqués de Kulkova. El territorio del Marqués de Kulkova se encuentra en el este del Imperio de Hui. Gobernado por la Marquesa María de Kulkova, una de las grandes nobles, esta región sobresale en muchos campos como la industria, la agricultura, el arte y la gastronomía, siendo considerada una de las zonas más avanzadas del imperio. Es también el hogar de la única ciudad académica del imperio, un lugar donde investigadores de todo el continente central acuden a trabajar. Las relaciones con la familia imperial son profundas, y se rumorea que muchas investigaciones de alta confidencialidad, imposibles de realizar en la capital imperial, se llevan a cabo aquí. La abundante financiación proporcionada por la Marquesa María y su territorio ha traído mentes brillantes, lo que a su vez ha generado más inversiones privadas, creando un ciclo virtuoso que durante más de una década ha dado lugar a un avance revolucionario. Sin embargo, esto es algo que no se revela al público general. La información especial está destinada a ser monopolizada por la clase privilegiada. Lady María. Lady Fiona, bienvenida. La Marquesa María recibió a Fiona con alegría cuando bajó del carruaje frente a la residencia del Marqués de Kulkova. Gracias por invitarme, Lady María. Oscar también ha crecido mucho. Al saludar tras Fiona, Oscar también fue recibido con una cálida sonrisa por parte de María. Aunque María, la Marquesa de Kulkova, estaba en la mitad de sus 30, su belleza y elegancia no habían cambiado desde la primera vez que Oscar la conoció. Fueron conducidos a la sala de recepción, donde recibieron el trato más exquisito. Ha pasado 4 años desde que nos vimos, pero Lady María no ha cambiado en absoluto. Sigue siendo hermosa. Lady Fiona se ha convertido en una mujer muy bella. Una dama digna. No, me avergüenza. Mientras María y Fiona intercambiaban cumplidos, Oscar observaba con una sonrisa amable. Ni siquiera los miembros del regimiento de Oscar habrían visto esa expresión tan tranquila antes, y menos aún los cortesanos de la corte. Esta era una sonrisa solo posible entre los 3 viejos conocidos, María, Fiona y Oscar. Además, Oscar sabía que Fiona admiraba a María como a una verdadera hermana o incluso como a una madre. Mi visita esta vez es porque mi padre me pidió que viniera para ver algo especial. Sí. Aunque este desarrollo se realizó en el territorio de Kulkova, la investigación principal fue supervisada directamente por el emperador como un proyecto imperial. Ahora que ha sido completado, informé al emperador, quien me dijo que enviarías a Lady Fiona como representante para que pudiera echarle un vistazo. ¿Echar un vistazo? Oscar captó la palabra clave en las palabras de María. Viendo eso, María sonrió ampliamente. Por supuesto, esa palabra clave fue intencionada, esperando que Oscar la notara. Sabía que alguien como Oscar, quien había servido anteriormente como guardia de María, detectaría fácilmente ese detalle. Tanto el receptor como el emisor necesitan sensibilidad y educación, una verdad inmutable en cualquier época o mundo. La puerta se abrió y entró un anciano de cabello blanco. Sus arrugas sugerían que tenía más de 70 u 80 años. Sin embargo, mantenía una postura erguida, su apariencia era impecable y su largo cabello estaba recogido hacia atrás. En su mano sostenía un bastón, aunque no era para apoyarse, sino más bien el tipo de bastón que suelen llevar los sanadores. Sí, ¿un sanador? ¿Maestro del gremio? Hace tiempo, Oscar. Era Moritz Bachmann, quien alguna vez fue el maestro del gremio de aventureros en la capital imperial, además de un sanador. Cuando Oscar se unió al gremio de la capital, le había contado casi todo sobre sí mismo y su sed de venganza. Consideró que esa era la mejor manera de recolectar información sobre Boscona, su enemigo. En ese momento, cuando Oscar tenía 15 años, Moritz sintió claramente compasión por él. A pesar de poseer un talento mágico excepcional y dominar la espada con gran dedicación, estaba atrapado por la venganza. Hace 5 años, Moritz se retiró como maestro del gremio y, mientras reportaba al castillo imperial, tuvo la oportunidad de ver a Oscar nuevamente. En ese entonces, quedó sorprendido por el cambio. Estaba claro que ya no estaba obsesionado con la venganza como antes. Había cambiado en una dirección bastante positiva. Moritz sabía que Oscar servía a la 11ª princesa Fiona, pero en ese momento confirmó que esa relación había sido clave para el cambio positivo.
Claro, todavía no era perfecto. No lo era, pero probablemente en unos años, así lo sentía. Después de varios eventos, Moritz comenzó una escuela para sanadores en el territorio de Kulkova, además de asumir un papel como consejero de María. Y ahora, María le había dicho que Fiona y Oscar vendrían al territorio. Por supuesto, quería reunirse con ellos. Le pedí un favor a Lady María para hacer tiempo. Dicho esto, Moritz sonrió. Mientras observaba alternativamente a Oscar y Fiona, asentía varias veces. ¿Qué tal, maestro? Con el sujeto y el objeto ambiguos, María preguntó. Sí, es magnífico. Moritz respondió de manera igualmente ambigua. Pero María entendió. El cambio en Oscar era magnífico, y Lady Fiona, quien logró ese cambio, también lo era. Más importante aún, la relación entre los dos era maravillosa. El corazón congelado de Oscar había sido completamente derretido por Fiona, algo que Moritz pudo confirmar. Una pequeña reunión para tomar té. Quizás debido a la sabiduría de la edad, Moritz conversó fácilmente con Fiona, a quien prácticamente estaba conociendo por primera vez. Oscar observó la escena con cierto asombro. ¿Qué pasa, Oscar? No, es que el maestro Moritz, es increíble. María preguntó en voz baja, y Oscar respondió sinceramente. Es impresionante cómo puede hablar tan cómodamente con Su Alteza la Princesa, a quien está conociendo por primera vez. Yo tampoco esperaba tanto, aunque, pensándolo bien, quizás sea natural. ¿Natural? Oscar inclinó la cabeza. Así es. Escuché que el maestro Moritz abrió una escuela para entrenar sanadores en este territorio, ¿no? Sí. Siempre dice que aunque la magia puede curar heridas físicas, no puede curar heridas emocionales. La curación emocional depende de la relación de confianza entre el sanador y el paciente. ¿Relación de confianza? Así es. Construir confianza entre personas no es fácil. Una sola palabra mal elegida puede destruirla fácilmente. Por eso, insiste en que los sanadores deben elegir cuidadosamente sus palabras, así les enseña. Entiendo. Tiene sentido. Óscar asintió vigorosamente ante la explicación de María. Aquella dedicación al uso adecuado de las palabras está dando frutos incluso en situaciones como esta. Realmente, hay tantas cosas que aprender en este mundo. El murmullo de Óscar hizo que María sonriera. El mayordomo jefe Cart entró en la habitación y susurró algo al oído de María. Lady María, dicen que todo está listo. Aunque el susurro fue extremadamente bajo, Moritz lo escuchó. Oh. Nos hemos distraído charlando. No, maestro, no importa. No, no. Ustedes tienen un propósito principal para esta visita, ¿verdad? Solo vine aprovechando un breve espacio de tiempo. He obtenido más de lo que esperaba. Lady María, te lo agradezco mucho. Moritz hizo una profunda reverencia. No, maestro, yo también comparto esta alegría. Por favor, levanta la cabeza. María respondió con una sonrisa. Fiona y Oscar no entendían de qué estaban hablando. Escuché que se quedarán unos días, porque no visitan la escuela del maestro Moritz. Sí, por favor. Nos encantaría visitarla. María guió la conversación, y Fiona y Oscar respondieron. Moritz asintió repetidamente con una sonrisa de felicidad. Diamante negro. Después de que Moritz salió de la habitación, los otros tres también partieron. Primero, quiero que vean todo. ¿Todo? Fiona inclinó la cabeza ante las palabras de María. Oscar también estaba en silencio, pero igualmente confundido. Mientras caminaban por el patio trasero de la mansión, el grupo de caballeros parecía estar ocupado. El comandante Norbert de los caballeros del territorio de Kulkova llegó a informar a María. Lady María, ha ocurrido un incendio considerable en una esquina de la ciudad y parece que hay disturbios en otro lugar. Voy a enviar una parte de los caballeros. Dejo eso en tus manos. Pero, ¿ocurren al mismo tiempo?
Sí, simultáneamente. María preguntó con intención, y Norbert respondió de la misma manera. ¿No están esos dos lugares en lados opuestos de la ciudad, viendo desde el centro? Sí, así es. María confirmó significativamente, y Norbert también respondió con intención. Ya veo. Entendido. María retomó la marcha. Fiona y Oscar la siguieron. Ambos estaban intrigados, pero no sabían si debían preguntar. Por eso permanecieron en silencio. María, consciente de ello, decidió romper el hielo. Lo que Norbert mencionó antes tiene que ver con espías. ¿Espías? Se refiere a personas que han ingresado a esta ciudad para obtener información. Oscar respondió a la pregunta de Fiona, y María asintió en silencio. Después de caminar un rato, comenzó a explicar. Probablemente buscan planos. Este territorio ha sido objetivo varias veces debido a su investigación y desarrollo avanzados. Esto no es nuevo. María habló con una sonrisa. Pero esta vez, quienes están detrás son persistentes. Bueno, es comprensible. Lo que están buscando podría cambiar drásticamente la estrategia del país. Parece que lo han deseado desde hace tiempo. ¿Desde hace tiempo? ¿Es algo desarrollado recientemente? Fiona y Oscar se confundieron aún más con las palabras ambiguas de María. Creo que es mejor que lo vean ustedes mismos. Mientras María terminaba de hablar, su mirada se dirigió a la distancia. Fiona y Oscar siguieron su línea de visión. Un grupo de unas 10 personas corría, perseguidas por otras. ¡Pi! ¡Pi! Un fuerte sonido de silbato resonó. ¡Ladrones! La voz de María. Los 10 que corren al frente no son nuestros hombres. Su Alteza, dispararé a sus piernas. Maestro, tú te encargas de los 5 de adelante, yo de los 5 de atrás. Ambos asintieron y conjuraron. Piercing Fire. 20 finas agujas de fuego blanco atravesaron sin fallar las 20 piernas de los 10 ladrones. En ese instante, los ladrones cayeron rodando. Disparar con precisión a esta distancia de casi 200 metros, impresionante. María estaba admirada. Lo que robaron era una falsificación que habíamos colocado. Sí, Norbert ha hecho un buen trabajo. Norbert, el comandante de los caballeros, reportó a María, quien asintió satisfecha. Sabían cuál era el objetivo, por lo que tomar precauciones como esta era efectivo. Siempre preparaban múltiples medidas de seguridad. En el territorio de Kulkova, esta mentalidad estaba profundamente arraigada. De hecho, uno de los capturados. Norbert llegó a este punto y lanzó una mirada rápida a Oscar. ¿Qué pasa? No dejes la frase incompleta, eso haría incómodo a Oscar. María lo animó a continuar. Sí. Esta es la primera vez que lo veo personalmente, pero coincide con la descripción que me dieron. ¿Descripción? Sí, es Boscona. Después de confirmar al hombre capturado, Oscar habló. Desde la perspectiva de María, las palabras de Oscar eran firmes. No estaban tensas. No vacilaban. Ni mostraban falsa bravuconería. Como esperaba. Norbert asintió solemnemente, confirmando. Frente a ellos había un espejo transparente, imbuido de alquimia. Del otro lado, Boscona estaba crucificado, aunque sin su brazo derecho. Oscar había cortado su brazo derecho en la final del torneo de artes marciales, y por orden del emperador, no se le permitió regenerarlo con extraeal. El límite de tiempo para regenerar extremidades perdidas con extraeal es de 24 horas. Pasado ese tiempo, la pérdida es permanente. Boscona no fue regenerado como parte de su castigo por crímenes pasados. Era una de las penas más severas dentro del riguroso sistema penal del imperio. Por eso, hasta ahora, seguía sin su brazo derecho. El espejo transparente permitía ver desde este lado, pero del otro lado actuaba como un espejo normal. Si hubiera algún mago de agua del reino presente, seguramente habría dicho,
un espejo mágico. Boscona, crucificado, estaba siendo interrogado, pero permanecía en silencio. Oscar lo miró fijamente. Sin embargo, se dio cuenta de que, sorprendentemente, ningún sentimiento surgía en su corazón. Completamente, sí, realmente completamente, la venganza se había convertido en algo del pasado para Oscar. Y en ese momento, lo confirmó. Por supuesto, Oscar comprendía. ¿Por qué había llegado a este punto? ¿Por qué había podido llegar a este punto? ¿Por qué? Todo era gracias a la persona que estaba a su lado, una princesa. En su corazón, inclinó la cabeza y volvió a jurar. Toda esta lealtad, la entrego a su Alteza. Diamante Negro. Los cuatro, incluyendo al comandante Norbert, comenzaron a moverse. Poco después, un caballero trajo un pequeño trozo de papel y se lo entregó a Norbert. Después de leerlo rápidamente, Norbert informó a María. Aunque Boscona permaneció en silencio, otros que capturamos han hablado. Dicen que Gongorad y Seo pagó directamente y dio órdenes. ¿Gongorad? Tenían un gran poder en el oeste de la Federación, ¿verdad? ¿No han estado expandiéndose hacia el Imperio también? Sí. Se rumorea que tienen una conexión profunda con el duque de Morglunt en el sureste. Eso es problemático. María suspiró ante la explicación de Norbert. Anteriormente, en el sureste del imperio, existía la noble casa Wilhelmsthal, conectada a la familia imperial. Pero después de la muerte del señor Stefan, la familia rápidamente perdió poder y fue disuelta. Se decía que Siegard, el sucesor de Stefan, había ingresado al templo. El ducado de Morglunt absorbió parte del antiguo territorio de Wilhelmsthal. Originalmente, ya era uno de los 10 nobles más poderosos del imperio, pero ahora competía con el marqués Meusel por el primer lugar. Aunque el territorio de Kulkoa no compartía fronteras con Morglunt, seguía siendo un adversario peligroso. Bien, si Gongorad y Seo obtuviera la información, ¿a quién planeaban entregársela? ¿A la Federación o al duque de Morglunt? El duque de Morglunt mantiene distancia con mi padre, ¿verdad? Fue Fiona quien respondió a las palabras de María. Fiona entendía bien la lucha entre el emperador y los grandes nobles dentro del imperio. Por supuesto, no era algo declarado públicamente, pero la facción liderada por el duque de Morglunt era claramente antiimperial. Aproximadamente un tercio de los grandes nobles pertenecían a esta facción. La facción liderada por el marqués Meusel no era antiimperial, pero tampoco pro-imperial, podríamos decir que eran neutrales. La mitad de los grandes nobles formaban parte de este grupo neutral. Personas como María, que, siendo grandes nobles, podrían llamarse proimperial, eran la minoría más pequeña. Quizás solo representaban un 10%. Los demás se movían según la situación. El duque de Morglunt es claramente antiimperial y ocupa una posición de liderazgo dentro de esa facción. Sin embargo, ¿realmente llevarían a cabo actividades de recolección de información tan evidentes? Es más probable que intenten obtener información mediante el soborno de funcionarios administrativos de los ministerios en la capital. María habló con una sonrisa irónica. Entonces, ¿quién estaba detrás de este movimiento? La Federación. Fiona habló, y María sintió continuando. La Federación utilizó golems artificiales en su reciente invasión al Gran Ducado de Imberi. El desarrollador fue el conde Frank de Velde, conocido como el genio y el maestro de la alquimia del reino. Un alquimista de ese calibre podría desarrollar algo similar si obtuviera los planos. Si eso sucede, incluso el imperio estaría en peligro. Lady María. ¿Qué exactamente se ha desarrollado aquí en el territorio de Kulkoa? Hemos llegado. Lady Fiona, creo que es mejor que lo veas tú misma. El edificio en sí era bastante grande. María tocó una puerta especialmente grande. La puerta emitió una tenue luz y se abrió. La propia puerta era una herramienta alquímica. El grupo entró, subió unas escaleras y caminó durante un rato. Luego, María abrió otra gran puerta y entraron. Lo que vieron fue una larga fila de... ¿barcos? El susurro de Fiona era una pregunta.
Eran bastante grandes. Probablemente podrían llevar a más de 100 personas, barcos. 10 de ellos. En apariencia, sin duda eran barcos. Fiona visualizó la relación espacial del lugar. De hecho, había un gran lago más adelante. ¿Acaso los construían aquí y luego lo lanzaban al lago? Pero Fiona pronto se dio cuenta de por qué inconscientemente tenía esa duda. ¿Qué harán después del lago? Sí, flotar en el lago estaba bien, pero ¿qué venía después? Eran barcos enormes. Sería difícil navegarlos río abajo. ¿Estos barcos no están diseñados para navegar ríos? Están hechos para flotar en lagos o para viajar por el mar. Pero el imperio no tiene mar. Exacto, Lady Fiona. María respondió con una sonrisa. Entonces, esto es un acorazado aéreo. Quien respondió a Fiona fue Oscar. Así es, nuevos acorazados aéreos desarrollados. María hizo una pausa en sus palabras y luego continuó. El imperio no tiene mar. Pero en el futuro, el cielo será el mar del imperio. Fiona y Oscar, guiados por María, salieron una vez más. Lady María, los acorazados aéreos que vimos antes no son los mismos que los de la capital, ¿verdad? Oscar preguntó a María. ¿Te refieres al acorazado aéreo, Alder? Sí, nadie puede replicarlo. María negó con la cabeza mientras respondía. El acorazado aéreo Alder. El único acorazado aéreo que poseía el imperio de Uy. El barco en el que Oscar y Fiona viajaron para recibir al príncipe soberano de Imberi. Existía desde los tiempos en que el imperio de Uy era aún un reino, y se desconoce cuándo o quién lo construyó. El nombre del barco proviene del puente, que siempre ha permanecido intacto, pero su núcleo sigue siendo un misterio. En cuanto al núcleo, conocido como el motor flotante, nadie puede tocar el de Alder. Durante cientos de años, tal vez 1000 años, ese motor ha seguido funcionando sin mantenimiento. Por eso, los motores flotantes de los nuevos acorazados fueron desarrollados recientemente. ¿Desarrollados? Bajo la dirección del conde Hasford, asesor supremo del imperio, el gremio imperial de alquimia ha estado investigando durante 30 años hasta lograrlo. María sacudió la cabeza con una sonrisa. Entendía bien la increíble determinación de los alquimistas que habían trabajado incansablemente durante 3 décadas para desarrollar esta tecnología. 30 años significa que empezaron antes de la fundación de esta ciudad académica. Por supuesto. De hecho, una de las razones por las que el emperador Rupert financió esta ciudad académica fue para apoyar a estos investigadores. Su dedicación fue tanta que incluso movió al emperador. Los 3 rodearon el astillero y llegaron al lago. Allí, un enorme barco flotaba. En la orilla, un gran muelle había sido instalado, y el barco estaba atracado. Así que este es uno de los acorazados aéreos equipados con el motor flotante desarrollado independientemente, el tercer barco de la clase Markdorf, el Kulkoa. Lady Fiona, ahí está. ¿El tercer barco? Fiona inclinó la cabeza. María respondió con una sonrisa. Me hubiera gustado que subieran al primer barco, el Markdorf, pero actualmente está siendo equipado para su despliegue en combate, y parece que están teniendo dificultades ajustando el armamento. El tercer barco, en cambio, está equipado para cruceros turísticos y aún no tiene armamento, así que pensé que sería mejor usar ese equipo como mástiles y velas, o dispositivos de propulsión. Sí, Lady Fiona, has entendido bien. El dispositivo de propulsión, una herramienta alquímica ubicada en el centro del barco, ya está instalado. Pero cosas como velas y mástiles, se requiere mucho equipamiento adicional para que funcione correctamente. Mientras recibían la explicación de María, Fiona y Oscar subieron al barco desde el muelle y entraron al puente. El puente era el centro de mando del barco. El capitán y varios oficiales manejaban el barco desde allí. El capitán, responsable de todo el barco, el primer oficial, quien asume el mando si el capitán no está en el puente, el primer navegante aéreo, quien supervisa desde la selección de rutas hasta la carga y descarga de mercancías, y el timonel, quien literalmente mueve el barco con el timón.
Además, varios miembros de la tripulación permanecían en el puente para operar el barco. Oscar y Fiona tuvieron el privilegio de observar la prueba de vuelo desde el puente. Las pruebas anteriores solían realizarse de noche, pero esta vez era durante el día. ¿Durante el día? ¿Está bien? Hasta ahora, siempre se hacía de noche para que el barco no fuera visible, ¿no? María respondió a la pregunta de Oscar. Así es, Oscar tiene razón. Pero está bien. No se verá desde el suelo. No se verá desde el suelo. María respondió con una sonrisa, y Fiona inclinó la cabeza. El barco medía casi 100 metros de largo, un tamaño considerable. ¿Cómo podía no ser visible? Oscar también inclinó la cabeza. Control del lago, solicitud de permiso para despegar del Kulkoa. El capitán habló por el tubo de comunicación. Aquí control costero. Dispositivo alquímico Skycantra está desplegado. Permiso para despegar concedido. Después de recibir la respuesta, el capitán asintió una vez. Y ordenó. Kulkoa, despegue. En ese momento, el Kulkoa comenzó a moverse hacia adelante, y flotó. La sensación y el cambio en el paisaje fuera de las ventanas dejaron a Oscar y Fiona sin palabras. Fue una experiencia nueva y preciosa. Todavía solo para propósitos militares, pero quizás llegue un día en que barcos como estos conecten los cielos del imperio. Esa sería una vista hermosa. María habló emocionada sobre el futuro, y Fiona brillaba con entusiasmo. Oscar los observaba con una sonrisa de felicidad. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.